Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una clase más, la clase correspondiente a esta semana. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan apreciarla. Recuerden anotar sus dudas, preguntas que tengan, inquietudes que les surjan durante la clase para que la hagan saber durante nuestra clase en vivo y así podamos también recibir respuesta a esas preguntas. La clase de hoy es sobre el Simple Past Tense. En la clase anterior estuvimos estudiando sobre el Simple Present, ¿verdad? Como les mencionaba, es el siguiente tiempo gramatical en el idioma y hoy vamos a estudiar el pasado simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los usos del pasado simple? ¿Verdad? El pasado simple nos expresa una acción completada en el pasado y también para expresar una serie de acciones completadas en el pasado. En el Simple Present utilizamos el auxiliar did. A diferencia del Simple Present, si ustedes recuerdan, usábamos el auxiliar do y el auxiliar does, ¿verdad? Entonces, en el Simple Past utilizamos el auxiliar did. A diferencia del do y el das, el auxiliar did se usa con todos los pronombres. Aquí no hay excepciones, no hay reglas. Aquí para I, you, he, she, and it, we, they, utilizamos el did, ¿verdad? Más adelante van a ver ustedes en qué momento utilizamos este idioma, perdón, este auxiliar. Algunas de las expresiones usadas para referirnos al pasado. Yesterday, que significa ayer. Last week, last month, last year, que significa la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Ago es una expresión para cuando hablamos de una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, 2 years ago, hace 2 años. 3 months ago, 3 meses, hace 3 meses, ¿verdad? Usamos la expresión in, que se refiere a años. Por ejemplo, in 1990, en 1990. O in 2021, en 2021, ¿verdad? También usamos para referirnos a fechas específicas, usamos on, por ejemplo, on September 11. El 11 de septiembre, por ejemplo, ocurrió tal cosa, ¿verdad? La expresión then, que significa entonces, when, lo usamos también para expresar en un momento concreto del pasado. Por ejemplo, when I was a child, cuando yo era una niña, ¿verdad? The other day, el otro día, también nos referimos a el pasado. Ahora, una particularidad de este tiempo gramatical es que los verbos en pasado se dividen en dos, ¿verdad? En verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares tienen la terminación id, y los verbos regulares cambian totalmente su forma, por lo que solamente pueden ser memorizados, ¿verdad? También quiero hacerles los siguientes ejemplos. ¿Cuáles son esos verbos regulares? A ver, por ejemplo, tenemos el verbo cook, que es cocinar. Cook en presente, cooked en pasado. El verbo clean, limpiar en presente, cleaned en pasado. El verbo walked en pasado, caminé, ¿verdad? Ask, que es el verbo preguntar, y en pasado cambiaría asked, ¿verdad? Pregunté. El verbo jump en presente, en su forma pasada, jumped. El verbo visit, visitar en presente, en su forma pasada, visited, ¿verdad? Entonces, estos son los verbos regulares, todo a los que se le agrega únicamente ed al final. Ejemplo de los verbos irregulares.
Por ejemplo, el verbo eat, que es comer en presente, en pasado suena ate. El verbo buy, que es comprar en presente, en pasado suena como bought. El verbo write en presente se escribe wrote en pasado. El verbo break, que es romper, en pasado suena como broke. El verbo begin, que significa comenzar, began en pasado. El verbo sit, que es sentarse, sat en su forma pasada. Entonces, estos verbos irregulares solamente pueden ser aprendidos porque no existen reglas para ellos, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, los verbos irregulares cambian totalmente la pronunciación y su escritura, ¿verdad? Entonces, ahora, con los verbos regulares, esos verbos regulares que pueden ser los más fáciles, por así decirlo, porque solamente le agregamos ed, ¿verdad? Pero, ¿cómo se diferencian? Existen tres grupos. En los verbos regulares existen tres grupos. Que estos tres grupos tienen una pronunciación diferente, ¿verdad? Entonces, veamos el primer grupo. Grupo número 1, dice, estos se pronuncian como id, como el verbo heed, ¿verdad? Entonces, para el primer grupo de verbos, el sufijo id se pronuncia como id en la palabra heed. Es muy fácil identificar los verbos en este grupo porque la letra que viene justo antes del sufijo id siempre es una D o una T. Veamos algunos ejemplos de los verbos en este grupo. Toma en cuenta que para la pronunciación dada en la tercera columna, la sílaba escrita en mayúscula es la que se enfatiza más. O sea, se refiere a esto. Estas que están aquí en mayúscula es donde lleva la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, su forma básica, want. Pasado, wanted. Forma básica, visit. Forma pasada, visited. Forma básica, start. Forma pasada, started. Forma básica, hate. Forma pasada, hated. Forma básica, rent. Forma pasada, rented. Forma básica, rest. Forma pasada, arrested. Forma básica, accept. Forma pasada, accepted. Entonces, si se fijan, aquí la terminación es como ted, hated, rented, arrested, accepted, wanted, visited, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos cuándo pronunciamos de esta forma o cuándo pronunciamos como las siguientes formas que les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos hablando en inglés, no hacemos esta diferencia en la pronunciación y parecería que si estamos hablando del pasado, estemos mencionando el presente, ¿verdad? Por ejemplo, es muy diferente si yo digo, I visit my mom's house. Yo visito la casa de mi mamá, ¿verdad? Pero si yo quisiera decir yo visité, entonces yo debería decir I visited my mom's house. Yo visité la casa de mi mamá. Y hay una diferencia también. En eso debemos de tener mucho cuidado de pronunciar los verbos en pasado de forma correcta, ¿verdad? Bien, entonces este es el grupo 1. Ahora, veamos el siguiente grupo, que es el grupo 2. Tenemos, en el grupo 2, los verbos regulares terminados con la pronunciación como en cat, ¿verdad? Entonces, en este segundo grupo, el sufijo id se pronuncia como la t en la palabra cat. ¿Pero por qué? Porque la última letra antes de id en los verbos de este grupo produce un sonido sordo. Es decir, un sonido en el que no vibran las cuerdas vocales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos sonidos sordos?
Entonces, ciertas letras y ciertos grupos de letras en inglés tienden a producir un sonido sordo que se escucha un poco como el siseo de un gato. Algunas de estas letras y combinaciones son la letra C, la letra K, la letra P, la letra CH, la CK y la GH, como en road. Luego también tenemos la terminación SH y SS. Entonces, por ejemplo, veamos el primer ejemplo. Tenemos place, su forma básica. Su forma pasada sería placed, placed, placed. Si se escuchan ese eso debe de ser notorio al finalizar. Acá en la pronunciación, si se fijan, está todo en mayúscula. Es porque todo el verbo se pronuncia con la misma intensidad en la voz. Placed. Verbo like en pasado. Liked. 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 Ese al final. Luego tenemos walked. Tenemos walked. Walk. Walked. El verbo talk. Talked. En presente, talk, talked. El verbo park, park. En pasado, parked, parked. El verbo help, helped, helped. ¿Verdad? Si se fijan, estos verbos que tenemos en este grupo terminan en E, terminan en K y terminan en P. O sea, son sonidos sordos. Ahora, existe un tercer grupo que en este caso la terminación ed se pronuncia como d en la palabra bed. Esto es porque la última letra antes de ed en los verbos de este grupo produce un sonido sonoro, un sonido en el que sí vibran las cuerdas vocales. ¿Cuáles son estos sonidos sonoros? ¿Verdad? Entonces, ciertas letras y ciertos grupos de letras en inglés tienden a producir un sonido sonoro que se escucha un poco como el motor de una moto o como el zumbido de una abeja. Algunas de estas letras y combinaciones son B, la letra G, la letra I, L, M, N, R, B chica, Y, Z y GH, como en sign, ¿verdad? Veamos ahora el ejemplo. Tenemos rob, robbed, hog, hogged, cry, cried, die, died, play, played, scream, screamed. Si ustedes escuchan, hay una leve terminación de, ¿verdad? Y esa es la diferencia cuando pronunciamos los verbos regulares. Yo les voy a compartir el link de esta página para que ustedes puedan utilizar esta opción de escuchar y ustedes escuchen la forma básica y la forma pasada y así practiquen ustedes la pronunciación. Hay muchos más verbos que corresponden a estos tres grupos, ¿verdad? Y en el link que yo les voy a compartir, ahí ustedes van a ver toda la lista completa, ¿verdad? Bueno, ahora, para continuar, vamos a ver cómo escribimos la affirmative form del simple past, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula. Tenemos el subject pronoun plus verb in past plus complement. Entonces, aquí viene la importancia del por qué necesitamos aprender, estudiar, memorizar los verbos en su forma pasada. Porque acá ya los escribimos en pasado. Entonces, ejemplo, tenemos, she worked the last year in IBEX. Ella trabajó el año pasado en IBEX, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, tenemos el verbo en pasado. Worked.
Ahora, el siguiente ejemplo. I ate sandwich yesterday. Yo comí sándwich ayer, o emparedado, ¿verdad? Como su traducción en español. Acá tenemos ya el verbo eat, que es el verbo comer, pero en su forma pasada, que es ate, ¿verdad? Entonces, es bien importante, chicos, que estudiemos los verbos en pasado. Yo al final de la clase les voy a compartir un documento con los verbos en presente, los verbos en pasado, para que ustedes lo estudien. Bien, ahora, esta es la affirmative form. Ahora, la negative form. Aquí ya utilizamos el auxiliar did. Si ustedes recuerdan, en el simple present, nosotros usamos el do y el does también, en negación y en interrogativas. Lo mismo aquí en el simple past. Vamos a usar el did para formas negativas y para hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es la fórmula para negative form? Tenemos subject pronoun plus el did plus not plus el verb in infinitive form plus complement. Ahora, aquí hay algo bien importante que ustedes deben saber. Cuando estamos usando el auxiliar did en la forma negativa, el verbo lo vamos a escribir en su forma simple, es decir, en su forma presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar did not, nos está dando la connotación de que la oración está en negativa. Entonces, no necesitamos escribir el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, acá tiene un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, she did not work. Ella no trabajó. No necesito escribir el verbo con la terminación ed. She did not work. Eso está gramáticamente incorrecto. Entonces, es importante que recuerden, en la negative form, cuando usamos el auxiliar did, el verbo queda en su forma infinitiva, o sea, en su forma simple. No cambia en pasado. No lo vamos a escribir en pasado. El siguiente ejemplo tenemos we didn't, que es la forma contractada del did not. Did not, en su forma contractada es didn't. 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 Entonces aquí tenemos we didn't eat pizza. Nosotros no comimos pizza. We didn't eat pizza. Y yo ya sé que cuando estoy usando este auxiliar did, estoy hablando en pasado. Es una oración en pasado, porque el did se usa en el simple past, ¿verdad? Ahora, tenemos la interrogative form. Acá tenemos la siguiente fórmula. El auxiliar did va al principio, siempre para iniciar la pregunta. El subject pronoun, el verb in infinitive form y el complement. No sé si se fijan, es casi similar a la negative form, a diferencia que el did va al principio, ¿verdad? Para hacer la pregunta. Entonces, ejemplo. Did she work? Did she work? Ella trabajó, ¿verdad? Did you eat? ¿Comiste? ¿Verdad? Entonces, como les decía, cuando ustedes vean este auxiliar did, es porque está haciendo una pregunta en referencia al pasado. ¿Ok? Déjenme saber sus preguntas, por favor, a la siguiente clase. Les agradezco mucho por ver este video. Si tienen dudas, por favor, vuelvan a iniciarlo, vuelvan a escucharlo, hasta que ustedes estén la mayor posibilidad de claridad posible. Nos vemos en la siguiente clase. Fue un placer haber estado con ustedes, así que nos vemos pronto.